en esta pequeña serie de mensajes llamado Vuelve. Y hoy día vamos a meditar sobre el texto que está en Apocalipsis, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Hoy día vamos a conversar sobre el volver al primer amor. Y ese es el tema de nuestro mensaje en esa mañana. Acompáñenme en esa lectura de Apocalipsis 2, 1 al 7, que dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en contra tuyo que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor, le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Oremos una vez más. Señor amado, te pedimos que nos permitas en esa mañana escuchar tu voz. Quebranta, Señor, el corazón endurecido. Anímanos, Señor, a caminar en obediencia a tu palabra. Danos, Señor, concentración y que tu Espíritu Santo nos pueda hablar de tal manera que seamos impactados, confrontados, transformados, sanados, limpios. Bendícenos, Señor, en esa mañana, en nombre de Jesús. Amén. Y amén. Sabes que hay una canción muy bonita de ese grupo Presuntos Implicados. Si usted tiene menos de 35 años, usted no sabe de qué estoy hablando. Pero una banda española ahí que ya no existe más. Y una canción decía exactamente como ustedes ven ahí. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y una canción que habla exactamente de esta amistad, de esta relación, que con el tiempo se fue perdiendo. Con el tiempo se fueron alejando, se fue perdiendo así como el vínculo. Y seguramente, así como en otra canción dice, si nosotros hiciéramos una lista de los amigos que veíamos a 10 años atrás, ¿cuántos de estos todavía yo los veo? ¿Cuántos ya no veo más? A veces nosotros nos alejamos de las personas, se va desgastando las relaciones y nos pensamos, pucha, ¿qué pasó? ¿Por qué nos alejamos? ¿Qué pasó en esa relación? Y fíjate que lo mismo pasa en la vida espiritual. Uno piensa que la vida espiritual es una constante, pero en realidad, si nosotros, así como la amistad, no la alimentamos, ella desfalece. Espiritualmente nosotros también podemos ir poco a poco, silenciosamente, alejándonos de Dios. Y nosotros nos permitimos muchas veces contraargumentar de que no, si yo estoy con el Diosito arriba. No, si yo creo en Dios. Está mal, pero no está tan mal. Uno siempre se compara con lo peor para sentirse mejor. Y uno incluso, no es que uno esté desviado de la fe y de la ortodoxia, no, uno cree en lo correcto todavía. Uno cree que se debe hacer, sabe más bien qué es lo que se debe hacer. Pero el corazón se fue alejando. La relación se fue enfriando. Y exactamente en ese contexto, a ese punto, que Jesús nos llama a volver al primer amor. Como vimos en el texto, eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso, que es una exhortación también para nuestra iglesia. Jesús nos llama a volver al primer amor, pero la pregunta obvia que les quiero hacer es, ¿qué es ese primer amor? Jesús envía un mensaje a la iglesia de Éfeso, de que ellos habían abandonado, dejado su primer amor. ¿Qué primer amor es ese? Primeramente, para entender qué es lo que es primer amor, tenemos que entender dos cosas. Una, esa exhortación que Jesús da aquí, Él da a la iglesia general, no a individuos. Nosotros tomamos los textos bíblicos y tenemos la tendencia de pensar que se aplica solamente a mí.
Pero la exhortación aquí es a la comunidad. La iglesia había perdido ese primer amor. Y eso significa que va a haber ramificaciones y aplicaciones que son comunitarias más bien. Porque cuando uno piensa en la espiritualidad, yo pienso en mí, en cómo yo estoy. Pero como hemos dicho una y otra vez acá, nunca se trata solo de ti. Y tu espiritualidad afecta a otros y la de otros afecta a ti. Estamos todos conectados. No podemos pensar la espiritualidad como yo, como una individualidad aparte del resto. Eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros debemos entender qué es lo que ese primer amor no es. Y Jesús nos dice acá. Jesús dice, ustedes perseveran en la fe. Ustedes han confrontado a estos que se dicen ser apóstoles y han sido criteriosos en investigar y descubrir que no lo son. Ustedes han sido probados, presionados y han perseverado. Ustedes también, más adelante Jesús dice, ustedes odian a la obra de los nicolaítas. ¿Quién eran estos nicolaítas? No se sabe al cierto, pero muy probablemente era un grupo dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, dentro del ambiente evangélico de la época, que defendía no solamente que era normal con que uno participara de los sacrificios idólatras, como estimulaban a hacerlo. Era una especie de gente que bajaba el perfil moral para decir, no, está todo permitido, no es problema, no es pecado, es solo carne. Esa es una de las teorías con relación a eso. Entonces ellos eran fieles incluso en la santidad. Y Jesús está hablando, al destacar estas cosas, está hablando, ustedes están bien aquí, pero hay algo muy importante que ustedes están negligenciando. ¿Qué es eso? Jesús llama de primer amor. ¿Qué es ese primer amor acá? Esa carta fue dirigida a la iglesia de Éfeso. Nosotros hemos estudiado por varios meses la epístola de Pablo a los Efesios, ¿cierto? Pablo escribió esa epístola a los Efesios aproximadamente 40 años antes de que esa misma iglesia recibiera esta exhortación acá. Entonces, habían pasado toda una generación, 40 años es bastante tiempo, ¿no es cierto? Ahí el próximo 5 de enero voy a descubrir qué es lo que son 40 años, entonces voy a descubrir cuánto tiempo dura todo eso. Pero 40 años es una generación entera, ¿cierto? Y Pablo escribió para la iglesia del pasado que él guardaba con mucha alegría en el corazón y oraba por ellos recordando o acordándose de la fe firme que tenían y del amor que tenían por todos los demás. Ahí Efesios 1:15, el amor que demostraban por todos los creyentes. Eso 40 años después Jesucristo viene y dice, ese amor parece que ya no está. Entonces, ¿qué significa ese primer amor acá? Primeramente, el vínculo comunitario, el amor de comunidad, ese ambiente de entrega, de compasión, ese espíritu dócil de servicio, de apoyo mutuo, de someterse unos a otros, como Pablo explica ahí en Efesios. Eso se había perdido. Ellos seguían firmes teológicamente, firmes doctrinalmente, firmes en lo que debieran hacer, pero ya no se amaban como se amaban antes. También implica esa idea de primer amor, la idea de una devoción verdadera. Algunos comentaristas van a decir que ese primer amor se refiere a esa ausencia de esta sed por Dios, a la ausencia de esta motivación fundamental por detrás de toda obra cristiana, porque nosotros podemos hacer muchas de las cosas que como cristianos debemos hacer, pero sin la motivación correcta. Y el defender la verdadera doctrina con la motivación equivocada es tan pecaminoso como rechazarla. A eso apunta Jesús. Ustedes hacen las cosas bien, pero su corazón no está en eso. Su corazón está en otro lugar. Ya no hay más sed de Dios. Ya no hay más pasión por la gloria de Dios. Ya no hay más temor a Dios. Y no hay ese deseo de estar profundamente en Dios que los impulsa a una comunidad de amor. A eso se refiere Jesús cuando se refiere al primer amor. Pero claramente nosotros cuando pensamos en eso, por la idea del de algo que es primerizo, uno se imagina que tiene que ver con esa pasión, con esa emoción, con esa exultación de la fe del nuevo convertido.
Y nosotros todos somos testigos y sabemos cómo es eso. Al momento en que uno se convierte, Él descubre un mundo nuevo. Todo es maravilloso. La gracia de Dios es gigante, la iglesia es maravillosa. Uno dice, ayer yo estaba en el infierno, ahora estoy acá, el Señor me ha salvado. Todo es maravilloso, es un descubrimiento así con que todo tiene colores, todo nuevo, es todo. Entonces hay una pasión para hablar de Jesús, una pasión para vivir de Jesús, una pasión para testimoniar en todos lados. Hay una pasión profunda. Claramente también primer amor se refiere a esa experiencia genuina inicial y también a esta, así como Jesús afirmó la fe de los niños, ¿no? Una fe totalmente entregada, sin dobleces, sin segundas intenciones, algo totalmente genuino. A eso se refiere Jesús como primer amor. Pero alguien puede pensar, no, pastor, ¿sabe qué? Igual estás poniendo mucho color. Porque uno cuando crece espiritualmente, uno empieza a ver las cosas de otra manera. El nuevo convertido, ese hermano que está ahí muy, muy fanático en la fe, es porque no entendió bien todas las doctrinas. Porque cuando uno crece, uno tiene otra postura a la fe, a la iglesia. Y fíjate que eso quizás puede haber sido el problema de la iglesia ahí, y eso es lo que Jesús está condenando. Pero es una visión muy equivocada de entender qué es la madurez cristiana. La madurez cristiana no te debiera llevar a una postura más escéptica o fría del amor. En estas cartas que Jesús envía a las 7 iglesias de Asia Menor, en 2 de esas cartas de forma más explícita, Jesús se refiere a un problema similar. Tenían en partes buena doctrina, pero su corazón, su amor, su entrega era débil. Y ese es un problema que nosotros a veces alimentamos por pensar que podemos ser maduros espiritualmente es tener menos pasión. A veces justificamos eso, como eso es ingenuidad de los nuevos. Luego se les va a pasar y se va a volver normal. El normalizar de la fe es lo que Jesús condena acá. El normalizar una espiritualidad fría. El normalizar la ausencia de pasión, de amor, de servicio y de entrega. Esa visión distorsionada de la madurez es lo que nosotros utilizamos en nuestras mentes muchas veces para justificar nuestra falta de sed de Dios. Pero por eso mismo Jesucristo deja bastante evidente cuál es la importancia de ese primer amor, porque hasta cierto punto uno podría decir, la doctrina tiene que ser firme, la fe tiene que estar firme, sí. Y como que esa cuestión del primer amor es como algo más cosmético, algo más complementario que esencial. Y Jesús va a mostrar que no es complementario, es tan esencial como la misma firmeza en la doctrina. ¿Cómo Jesús demuestra eso? ¿Cuál es la importancia del primer amor? Jesús dice ahí, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Jesús demuestra la importancia de tratar de ese tema y que nosotros cuidemos este tema de 2 formas. Primeramente, Jesús pone sus credenciales en la mesa. Jesús comienza diciendo, mira, yo le estoy hablando a ustedes como el que tiene las 7 estrellas en sus manos. Y como ese libro de Apocalipsis tiene muchas metáforas, y nosotros encontramos muy raro 7 estrellas, 7 candelabros, ¿cierto? Todo muy simbólico. ¿Qué significa eso? Jesús estaba hablando de la siguiente manera. Mira, ustedes tienen que entender que yo les estoy hablando como el que manda en esa cuestión acá. Los 7 estrellas son los 7 ministros, los 7 pastores. Es decir, el liderazgo de la iglesia yo los tengo en mi mano derecha. ¿Para qué? ¿Para protegerlo o para destruirlo? Pero yo tengo control sobre ellos. Yo tengo control sobre la iglesia. La iglesia es mía. Y eso confronta una idea que muchas veces alimentamos, de que la iglesia es nuestra, de que vamos a hacer una iglesia a nuestra pinta, de nuestra manera.
Nada es nuestro, hermanos. Nosotros somos parte del cuerpo que no es nuestro, es el cuerpo de Cristo, es de Él. Y Él hace lo que Él quiere con su cuerpo. Y aquí, ¿qué es lo que Él está haciendo? Él está limpiando, Él está sanando, Él está purificando, Él está cuidando de su cuerpo. Eso es lo que primero que dice. Lo segundo dice también que Él camina en medio de los 7 candelabros. Los candelabros son las iglesias que iluminan el mundo, ¿cierto? La iglesia es la luz del mundo. Y Jesús está diciendo, no solamente soy el Señor de la iglesia, pero yo estoy ahí, ¿eh? Yo sé, yo veo, yo acompaño de cerca lo que está pasando. No oigo de oídas así como que, oye, han dicho por ahí que, o están diciendo por ahí que la iglesia está más o menos. No, yo estoy ahí. Entonces ponga la atención a lo que yo voy a decir, porque es importante, porque yo sé cómo son las cosas. Y por eso mismo Él destaca, mira, ustedes han hecho eso, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque Él deja en evidencia que Él sabe todo lo que pasa en la vida de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia, Él la cuida, la protege y la disciplina. Ahora, si Él dice todo eso es para destacar la seriedad de la exhortación que hace. La exhortación principal es esa: ustedes han abandonado su primer amor. Por lo tanto, es una exhortación importante porque es lo central acá. Y Él destaca esa importancia cuando pone también las consecuencias de no escuchar a su voz, de no obedecer y no regresar al primer amor. Primeramente, Cristo afirma que es pecado tratar de vivir una vida espiritual con una experiencia tibia, pobre, decadente, de entrega y servicio al Señor, de amor comunitario, de pasión por Él. No solamente es algo cosmético que yo puedo tener un día, otro día, no, es algo que debo ambicionar siempre, porque no tenerlo o no querer tenerlo es pecado. Porque por eso dice, arrepiéntete. Si dice que hay que arrepentirse porque hay un pecado del cual arrepentirse, ¿cierto? Cristo dice también que si no hay cambio, si no hay arrepentimiento, Él ejecutará juicio contra esa iglesia. El quitaré de su lugar tu candelabro es literalmente esa iglesia local como tal dejará de existir. Y muchas veces el Señor también cierra iglesias, así como abre, porque Él preserva y cuida la iglesia universal. Y cuando empezamos nosotros a jugar con Dios, a jugar al cristianismo acá, a vivir la fe a nuestra manera, el Señor no solamente puede abrir, como puede cerrar iglesias. A las iglesias impenitentes, a aquellos que se rebelan y se rehúsan a entregarse totalmente al Señor, el Señor va a preservar y va a podar su vid, así como a Él le estime. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener temor del Señor en ese sentido. En otras palabras, falta de amor, falta de vigor espiritual, falta de pasión por Dios son una amenaza para la vida de la iglesia. La manera como nosotros cultivamos nuestra devoción personal, la manera como nosotros cultivamos nuestra expresión comunitaria puede ser una amenaza a la vida y a la salud de la iglesia. Si el llamado es al primer amor, es también un llamado a una fe genuina, una fe verdadera. Rechazar ese llamado al primer amor es, traduciendo las palabras de Jesús acá, rechazar a Jesús mismo. Porque si yo no quiero amar a Dios en todo potencial con el cual debo, es porque no he entendido, no he creído, no me he entregado realmente al verdadero Dios. Porque como hemos cantado aquí, Dios es maravilloso. Si Dios es maravilloso, yo no puedo tener otra reacción ante Él que no maravillarme. Pero nos hemos acostumbrado, ¿cierto?, con la luz. Nos hemos acostumbrado con la gloria, hemos acostumbrado con los términos, con la dinámica, y todo pasa a ser un poco más mecánico. Culto tras culto, tocar, cantar, predicar, venir, orar, cantar, ok, leo la Biblia, ok, cierro, voy a un evento, una actividad a otra, todo muy mecánico, todo muy automático. Mi corazón no está adorando a Dios, yo simplemente estoy sentado escuchando. Mi cabeza está en otro lado. Fíjate que las crisis
y las divisiones en las iglesias comienzan ahí. Comienza con un corazón que poquito a poquito se va alejando de Dios. Ese corazón que se va alejando de Dios va a ser el puente, la puerta, la oportunidad para entrar en la iglesia con todo tipo de situaciones que conllevan a la desarmonía y a la división. Ninguna división ocurrió en la historia de la iglesia por exceso de amor, por exceso de Dios, porque Dios une. El pecado separa. Y fíjate que es un peligro silencioso, porque en un comienzo todos decimos, no, está bien, no pasa nada. No, si estoy bien, no pasa nada. ¿Cómo está? ¿Está bien? No, sí, momento, no sé qué, pero... Y vamos estando bien, bien, bien hasta el momento en que ya estamos demasiado mal. Estamos resentidos de la iglesia, resentidos del otro, resentidos de Dios, sin ganas de orar, sin ganas de adorar, sin ganas de servir, sin ganas de nada. Y ahí ponemos la culpa, no es que el estallido, no es que la pandemia, no es que las crisis, la época del año, estamos en noviembre, estoy cansado. Pero chamullo, nosotros sabemos que no, nuestro corazón sabe que no, porque cuando el poder de Dios entra y transforma y quebranta e impacta el corazón humano, no hay estallido, no hay pandemia, no hay crisis, no hay época del año que nos pueda impedir de estar apasionados por Dios. Porque el Señor es poderoso, Él nos trae de abajo y nos levanta y nos impulsiona, nos llena, nos empuja y nosotros quedamos impactados, maravillados por Él. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No debemos jugar con Dios. Seguir a Jesús y ser la iglesia de Jesús es algo que debemos tomar muy en serio. Pero ¿cómo vuelve entonces a ese primer amor? Jesús dice ahí, recuerda de dónde has caído. ¿Cómo volver a eso? Primeramente Él dice, hagan un diagnóstico sincero, honesto, verdadero de su condición. Quítate la máscara. No la mascarilla, la máscara. Quítate la máscara de buen cristiano, de buena persona, de buena onda. Enfréntate al tú real. Y nosotros como iglesia tenemos que enfrentarnos al pródigo real, que de repente por las estadísticas, por la buena onda de un día u otro podemos pensar, no, que está todo bien. ¿Será? Reconocer que la familiaridad con las cosas de Dios puede haber reducido nuestra pasión por Él. Estamos tan acostumbrados con la palabra, con la adoración, que hemos perdido el asombro, que hemos perdido la pasión. Hemos automatizado nuestra obediencia al Señor y ya no hacemos por temor a Dios. A veces cumplimos por cumplir, porque dimos la palabra, pero no por adoración a Dios, no por temor a Dios, no por amor al otro, sino como tradición, como costumbre. Busca encontrar qué es lo que te está alejando de Dios. Hay algo ahí. Nadie se aleja de Dios así porque se distrajo, ¿no? Estoy distraído. No, hay un ídolo ahí. Porque el ser humano es un ser adorador. Si no estás adorando a Dios, estás adorando a alguien o a algo. Y vuelvo a decir como he dicho en otros momentos. Domingo, por ejemplo, es el día del Señor. Si yo no vengo a adorar al Señor aquí, adoraré otra cosa en otro lado. Pero mi corazón adorará. Mi corazón adorará. Lo que el Señor dice es, vengan a adorarme a mí. Vengan a postrarse a mí. ¿Cómo volver al primer amor? Reconocer que yo no estoy adorando a Dios para adorar con los recursos de Dios a otra cosa. A mí mismo, a mi familia, a mi estatus, cual sea la situación en la que te encuentres. Y el Señor dice, para volver al primer amor tiene que arrepentirse, arrepiéntete, confiesa tu pecado, quebranta tu corazón delante del Señor, abre, ¿cierto? Y fíjate que es una situación de tristeza, el Señor nos llama a entristecernos por nuestra condición. Y Pablo va a decir en 2 Corintios que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte. El Señor no quiere que estés feliz todo el rato, el Señor quiere que te entristezcas por los pecados que has cometido. Porque un corazón entristecido por el pecado y arrepentido delante del Señor se alegrará con la gracia del Señor y será salvo. Y es eso lo que el Señor quiere.
Hermanos, debemos recordar que el propósito de la iglesia no es hacerte feliz. El propósito de la iglesia es hacerte discípulo de Jesús. Y para ser un verdadero discípulo de Jesús tendré que pasar por el valle del sufrimiento, que no es el sufrimiento que me da el mundo, el pecado, Satanás, el sufrimiento producto de mi propio corazón, de mi propia muerte, de mi propio pecado. Tengo que confrontarlo y entregarlo todo a la cruz de Jesús para que Él me perdone, porque si Jesucristo dice arrepiéntete, es porque hay un pecado, pero si Jesucristo dice arrepiéntete, es porque hay perdón. Mira qué buena noticia. Él no tenía por qué decir eso. Él podía establecer su juicio y cerrar la iglesia, pero Él no quiere eso. Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Él nos da nuevas oportunidades para restaurar, para recomenzar, para revivir. Es eso lo que Jesús quiere, que nosotros volvamos. Y Él dice, regresa a las primeras obras. Que eso no quede solamente aquí en la cabeza, en la buena onda, en la buena intención. No, sí sé que es así. No, Él quiere que haya una postura concreta. Vuelve a hacer lo que ustedes hacían antes. Y fíjate que Jesús no nos llama a hacer algo muy extraordinario. Wow, muy difícil lo que Jesús me dice. No, ustedes ya hacían eso antes. Ya tuviste una fe genuina en un momento, pero la perdiste, pero la puedes reencontrar. A ese punto va Jesús. Lo que significa que es posible, es accesible. Lo que Jesús demanda de nosotros es volver al primer amor. Está en nuestras manos poder hacerlo, poder buscarlo. Y Jesús dice que debemos volver a las primeras obras. ¿Qué obras son esas? Claramente no tenemos el estricto detalle de las obras a las cuales Jesús se refiere, pero claramente está refiriéndose ahí a la sencillez de la fe. Todo lo que era una expresión del maravillarse con Dios, deslumbrarse con Dios. Ese tiempo de oración personal, ese tiempo de oración comunitaria, resultado de esa pasión por Él. Ese tiempo de entrega al Señor en actividades, en encuentros, en servicios, en llamadas, en visitas, en juntas, producto del amor por Dios, esa sed por Dios, de querer aprender más, de querer estudiar más, de querer saber más de Jesús, que me diga más cosas, que quiero leer más libros, hable más sobre eso, yo quiero más y más de Jesús. Ese vínculo profundo con la comunidad, que hace con que la vida comunitaria sea también la expresión de mi vida. Yo vivo 100% eso, con la camiseta puesta ahí al 200%, y me entrego con corazón, con alma, y voy y soy un ente que no solamente aporta, pero es vital en esa dinámica de la iglesia. A eso Jesús se refiere. Es amar, es cuidar, es servir al otro, es humillarse, el entregarse, es someterse al otro, es despojarse de sí mismo con alegría. Y es también dar este salto de fe, porque muchas veces nosotros queremos administrar muchas áreas de nuestras vidas sin Jesús. Yo adoro a Jesús, pero mis platas las manejo yo de otra manera, y yo estoy aquí muriéndome con eso, pero Jesús, yo lo amo, lo respeto, adoro a Jesús, pero mi vida emocional está un caos. He tomado remedio, he hecho tratamiento, he visitado psicólogos, psiquiatras, casi fui al tarot para ver qué pasa conmigo, ¿cierto? Pero amo al Señor, pero mi vida espiritual la manejo yo. Amo al Señor, pero trabajo como cualquier impío en esta ciudad. Amo al Señor, pero mi vida matrimonial está un caos. Y para solucionarlo yo busco ahí en algunos blogs de gente que no teme a Dios de cómo hacerlo. Fe es confiar en el Señor en toda y cada una de esas áreas, y hacer lo que a nosotros puede parecer incoherente, pero que por la voluntad de Dios eso es lo que debe ser hecho. Porque yo sé que aunque ahora no me parezca, me convence más hacerlo de la forma de Dios que la mía. Eso son las primeras obras. Es poder decir a los hermanos, mira, yo estoy orando por ti. No solamente a los que han pedido oración, pero yo estoy orando por ti porque hace tiempo que no te veo, estoy preocupado con tu fe, con tu familia. ¿Cómo te puedo ayudar? Ponerse ahí, mira, yo estoy acá, cuentas conmigo. ¿Cómo te puedo servir? Es ser
dominado por la obra de Dios. Fíjate que la obra de Dios no son eventos ni actividades, es gente, es cuidar de gente. Las actividades están ahí para servir a las personas, para cuidar a las personas, para que crezcan y sean discípulos de Jesús. Yo quiero vivir así, yo quiero volver al primer amor, yo quiero una iglesia así. Y no vale la pena vivir de otra manera. Y yo quiero que ustedes quieran eso también, que quieran volver a ese primer amor, a esta pasión, a esa entrega total, esa entrega verdadera. Y fíjate que Jesús termina esa exhortación diciendo algo muy interesante: al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Uno va a pensar, Jesús parece que está condicionando la salvación a una obra, ¿no? Como que si yo no hago esto, yo perderé la salvación. ¿Es eso? No, no es eso lo que Jesús está hablando. El salmista David, ahí en el Salmo 51, él es, de cierta manera, nos da luces a eso. Él dice, Salmo 51, versículo 12, devuélveme la alegría de tu salvación. En esa oración de lamento, de dolor, Él viene diciendo, anúnciame el gozo y la alegría, e infunde el gozo en esos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Espíritu Santo. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Lo que Él está apuntando acá es que muchas veces, por cuenta de nuestros pecados, por cuenta de nuestra frialdad de la fe, hemos perdido la alegría, el gozo, la perspectiva de lo que es la verdadera salvación. Es como si Jesús dijera, mira, ustedes están perdiendo el foco. Pon tus ojos en el premio, como decía Pablo. Para allá vamos. Mira la grandiosidad de esta salvación. Nosotros perdemos el foco de la grandiosidad de la salvación cuando tratamos de recrear nuestras propias salvaciones acá. Una casa acomodada, las cuentas al día, la familia en salud, todos bien. Eso es salvación. Esa es salvación para el pecador que se va al infierno. Para Dios eso no es salvación. Y nosotros ambicionamos salvaciones diferentes. Nos alejamos del Señor y perdimos de vista el gozo de la verdadera salvación. ¿Cuán frecuentemente nosotros nos olvidamos de esta gloria? De que solamente ahí está la plenitud de paz. Ustedes saben que a veces cuando uno limpia casa, da una sensación de paz, ¿cierto? Así como que casa limpia, así como, wow, qué rico se siente, ¿no? Las cuentas al día, la casa limpia, ¿cierto? La guata llena. ¿Qué más? Uno decía, ¿qué más? Hay mucho más. Hay que tener una perspectiva muy limitada y pobre de la existencia para entender que todo se trata de su bienestar momentáneo. Cristo apunta aquí a una experiencia completa de paz, plena de paz. Y Él nos llama a que pongamos los ojos ahí, en donde está la salvación. Eso es lo que Él llama al Señor a hacer. Volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. Fíjate que como iglesia nosotros ese último tiempo hemos experimentado un visible decaimiento emocional, espiritual en la dinámica de la iglesia. Mucha intermitencia los domingos. Tenemos una comunidad de más de 50 personas, una asistencia de 25, 30, 35, es bajo. Mucha inasistencia durante la semana. Ahora es solo dar un clic y abrir la pantalla. Pero ustedes se acordarán que años atrás nosotros cruzábamos la ciudad con pancito para comer juntos. Hoy día estamos demasiado cansados para prender el compu. Pero antes nosotros veníamos acá. Cuando no había luces todavía, cuando el cielo estaba botado, cuando estaba frío, cuando era apretado. Y el Señor nos daba fuerza para eso, nos daba pasión. Y el Señor ahí transformó vidas, tocó corazones. Y el Señor ahí nos daba fuerza para eso, nos daba pasión. Y el Señor ahí transformó vidas, tocó corazones. Y el Señor ahí transformó vidas, tocó corazones. Y el Señor ahí transformó vidas, tocó corazones.
Nosotros podemos decir que no es la época del año, son las cosas de la vida. No, no es. Somos nosotros. Es nuestro pecado. Y como iglesia tenemos que reconocer nuestro pecado. Como iglesia tenemos que reconocer que si nosotros tenemos la instancia de estudiar la palabra y no hay interés por estudiar la palabra, la iglesia está pecando. Es pecado. No es un evento, no es una asistencia. Es falta de sed de Dios. Parece que tenemos todo tan fácil y nos hemos alejado. El Señor nos llama a volver. El Señor nos llama a buscar un verdadero avivamiento, un avivamiento en nuestras vidas, avivamiento en nuestras familias, avivamiento en nuestra iglesia, para que esa iglesia sea una luz para Valparaíso, para que esa iglesia sea una iglesia realmente viva, porque iglesias mueren. Y de hecho nosotros estamos ahora sentados en un lugar de una iglesia que murió, y aquí en el presbiterio Quinta Región otras iglesias están muriendo y cerradas. Así como a lo largo del país, no solo presbiterianas, de otras denominaciones también, porque el corazón se va alejando de Dios, se vuelve rutinario, se vuelve tradicionalista, comienza haciendo cosas sin pasión, sin vida, y si no tiene vida muere. Nosotros somos llamados por Dios hoy día a volver a ese primer amor, a hacer esa iglesia que glorifica a Dios, a hacer esa iglesia que cumple con su rol de ser luz en esa sociedad. No una iglesia que está acomodada, una iglesia que está bien, una iglesia que más o menos, que de vez en cuando voy, que no, y que sí, y que ya, y que me cuesta, que no. No es normal. No es lo que Dios quiere. Tenemos que probar esa postura en nuestros corazones. Si yo no tengo fuerza, tenemos que clamar al Señor: dame fuerzas, porque yo no quiero ser mediocre, no quiero ofender a mi Señor, que entregó su vida 100% por mí, para vivir una vida a medias. Eso es afrontar a la gloria del Señor, y no podemos permitirnos ser así. El Señor nos llama a volver al primer amor, a esa espiritualidad fuerte. Anhelemos, hermanos, anhelemos por un verdadero avivamiento en nuestras vidas, un verdadero avivamiento en nuestras familias. Muchos están ahí con problemas familiares, con luchas, con dificultades, no saben cómo hacerlo. Aquí está. Volvamos al primer amor, porque ahí tendremos la energía para entender todo. Tendremos la sabiduría para tomar mejores decisiones. Ahí tendremos la fortaleza para cortar con el pecado que estamos alimentando en una vida oculta. Tenemos ahí la fortaleza para cambiar de vida. Y eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dé de su gracia, nos dé fortaleza. Si quieres renovar su vida con el Señor, ese es el momento. Cierra tus ojos.